Buenos días, pueblo de Cuba. Déjeme compartir. Tuve que cerrar eso ahí porque no entré por acá. ¿No? Por eso no lo veía, ¿no? Déjame entrar por acá y compartir para allá porque así es como yo lo hago. Los videos que son de política y eso no los pongo en mi perfil porque en mi perfil hay personas que no... Ahora sí, ¿ves? Está aquí, ya está aquí. Ahora ya lo comparto. El Facebook tiene ahora dos versiones y, y se ha puesto lento cantidad. O no sé, es que tengan los robots estos con el lío de las elecciones. Te filtran todo lo que tú publicas o tú estás haciendo, entonces se demora mucho en cargar las cosas, porque te está analizando lo que está diciendo, porque están en pánico, ¿no? Porque saben que hay mucha injerencia de China, de Rusia, de los Castro en las elecciones estas. Hay mucha... aquí... Y entonces los algoritmos que controlan a Facebook están a full, le analizan todo y entonces todo se pone más lento. Por eso estoy loco ya porque pasen las elecciones estas, a que más o menos se normalicen las cosas. Vamos a analizar, vamos a ir a lo primero y después, si no me siento mal porque tengo fiebre, vamos a lo otro. Bueno, aquí vemos este partido. Vamos a hacer un análisis. Aquí está, vamos a virar. Dice que es... A ver, vamos a bajar. Ahí dice Sociedad Conservadora de Derecha Cubana. Es decir, los cubanos cuando van a hacer un partido, ellos no le llaman partido, ¿no? Porque no sé si es que no saben hacerlo, no saben cómo se hace un partido, o tienen miedo de decir que eso es un partido, o no saben qué significa partido, ¿no? Entonces le ponen otro nombre. Recuerden Somos Más, que decía que era un movimiento. Entonces yo le decía a las personas, no, Somos Más no puede ser un movimiento porque para tú entrar a Somos Más, tú tienes que pasar un filtro. Eso es un partido. Un movimiento es como el movimiento constitucionalista. Ustedes pertenecen al movimiento constitucionalista y no importa a qué partido ustedes pertenezcan. Simplemente el movimiento constitucionalista lo que hace es promover la idea de la restitución de la Constitución de 1940, hacerle divulgación a la Constitución de 1940. Entonces, aquí sucede lo mismo. Estas personas hacen lo mismo que Somos Más, pero peor. Se llaman una sociedad conservadora de derecha cubana. Vamos a ver qué ponen aquí. Dicen que es un grupo, ya empezando, está mal porque dice que es un grupo privado. Entonces, cuando hay un grupo privado, ya usted tiene que ver que eso es como el Partido Comunista. Si usted entra al grupo y plantea algo con lógica o algo que no esté de acuerdo, ellos te votan. Es decir, es como pertenecer al Partido Comunista. Ese es el problema de todos los partidos estos cubanos, que realmente no hay diversidad, no hay libertad de expresión. Entonces todos meten la misma mentira de que ellos se basan en esto, se basan en aquello, se basan en estos principios. Estas son las bases y principios de nuestro partido. Vamos a analizar para que ustedes vean. El grupo es visible, cualquiera lo puede encontrar. Es por gusto porque si no vemos los miembros, ¿para qué lo vamos a buscar? O sea, si no vemos los miembros, no podemos saber si cumplen con los principios. Quiere decir que ya de principio es una sociedad secreta para ocultar algo. Porque cuando usted es decir, para derrotar a los Castro no se puede hablar, no puede andar con secretismo. Porque imagínate tú, ¿cómo el pueblo va a saber lo que usted es? ¿Cómo te va
apoyar. Bueno, siempre hay fanáticos que usted engaña y eso, pero ya llega un momento que eso no crece más porque las personas se dan cuenta. Bueno, aquí yo veo ya la cara de Alex González, mírenlo ahí. Es administrador del grupo, quiere decir que él es jefe de ese partido. Hay otro perfil aquí. Vamos a pinchar a ver qué pasa. Oh, es este Pavel N. Lominchar. Pavel N. Lominchar. Este señor que apareció en La Patria de todo. Fíjense que no pone ni foto. Fíjense qué grupo este. Este partido que no te exige ni poner foto. Ni poner tu foto de perfil. Entonces ese señor parece que es familia de Alex González. Ya vemos que esto es... Porque si usted le ve la cara a Pavel NS, la cara de él y de Alex González es la misma. Entonces parece que son primos o algo. Yo estoy especulando, no sé, pero que se me parecen tanto. Que parecen primos. No es posible que dos personas se parezcan tanto. A verle el otro perfil. El otro perfil te conduce a la... Bueno, te conduce a... Hay un problema porque mira, ya es público, ¿no? Primeramente dice que es un grupo privado, pero te lleva a un lugar donde hay una pila de escritos del grupo, ¿no? Es decir, que uno de los administradores publica las cosas. Es decir, toda una enredo, como el partido ese del pájaro, todo el mismo enredo, el mismo misterio, toda la misma intriga para esconder cosas. Pero imagínense usted qué partidos son estos. Vamos a ver el tercer, Néstor Lomichar. Sí, Néstor Lomichar es el mismo. Aquí está el mismo Pavel N. Lomichar. Es decir, que ya estamos viendo el mismo enredo que se hacen ellos mismos. Por gusto, porque no hay necesidad de estar mintiendo, ¿no? Entonces vamos a ver las bases y principios de ese partido para que usted vea que es despropósito, ¿no? El partido del pájaro, por lo menos, es más... Es que no sé cuál es más disparatado, ¿no? Estos partidos al final lo que hacen es que... Yo creo que están infiltrados por villamaristas. Aquí estos partidos los crean desde La Habana para que las personas dicen, bueno, ya hay un partido de derecha, a mí no se me ocurriría hacer un partido de derecha, no, pues dejar un partido de derecha porque esto es un disparate. La regla número uno, déjame ponerle el link ahí Oh, parece que esto es el grupo, podría ser que aquello sea la página, déjame ver. Sí, esto es lo que está pasando, que tienen como una página y un grupo. Bueno, tienen un enredo y no podía ser de otra manera. Déjame ponerle aquí No, después le pongo el link para los que quieran ver este partido, ¿no? Ahora, vamos a pasar a las reglas. Aquí están las bases y principios de este partido. Aquí lo vemos, ¿no? Bueno, aquí vemos un disparate. Miren qué disparate. Fíjense si esto es un disparate, mira. Aquí dicen regla 8, regla 7, regla 7. No entiendo. Miren qué disparate, mira, qué disparate escriben estas personas. Yo lo veo, es un disparate. No sé si el número de afuera es la regla. No, regla 1 aquí, 2, 3, 4, 5, regla 6, regla 7, regla 8 y regla 7. Imagínense usted. Eso está hecho ahí por encargo. Para decir, tenemos una sociedad de derecha. No, ustedes lo que tienen es un desastre ahí armado. Bueno, vamos a analizar para que ustedes vean lo más importante de este partido de derecha. Dice, vamos a ver las bases y principios, que es lo más importante de un partido. Dice, ningún miembro de esta sociedad puede ser integrante de organizaciones comunistas. Ahí empieza el primer disparate. Martí decía que para ser libre hay que ser culto. Es decir, un país no puede ser libre si no es culto. Entonces vemos el analfabetismo político de estas personas. Ellos confunden comunismo con socialismo. Y entonces por eso todo el mundo se ríe de nosotros, porque parecemos un guajiro, parecemos el abuelo mío, arriba de un burro en el escambray, en vez de un cinto, con un arique, aguantando, amarrado una trabilla a la otra con un arique,
así ya. Así que parecemos personas antiguas del campo de Cuba, hablando disparate de que si el comunismo, señores, el comunismo no existe. Eso es como los libertarios, eso es una utopía humana. El anarquismo no existe, no hay ningún país anarquista, no hay ningún país libertario, no hay ningún país comunista. Entonces, si usted no entiende lo que es comunismo, usted no puede luchar contra el socialismo. Estas personas dicen que son universitarios. Este Ale González dice que él es médico. Que yo sepa, en Cuba para hacer la carrera de medicina, todas estas personas están dudosas, ¿no? ¿Cómo es que ellos aprueban esas carreras? Si nosotros en la facultad mía, niños talentos se tenían que ir porque no aprobaban filosofía, no aprobaban economía. En las universidades cubanas, si tú no apruebas eso, es muy importante que apruebes eso porque no importa que tú seas un genio en matemáticas, en física. Entonces eso se da en primer año. Entonces estas personas dicen que son universitarios y tienen una incultura que... yo no digo que una persona que no haya estudiado repita como un papagayo y hable de comunismo hasta que le explique, mira, el comunismo es una utopía humana donde no hay gobierno, donde no hay Estado. Si tú me estás hablando del PSC, donde no hay partido, donde no hay organizaciones de estas socialistas de masa, ya la persona entiende, ¿no? A ver, en el socialismo es un sistema alternativo al capitalismo, donde la diferencia entre socialismo y comunismo y capitalismo está basada en los medios de producción. En el socialismo los medios de producción, la mayoría, son sociales, porque hay cierta propiedad personal, propiedad de eso, que en muchos países ni siquiera eso. Y muchos, por ejemplo, en Corea del Norte ni siquiera lo tuyo es tuyo. Nosotros en Cuba por lo menos no llegamos a esos extremos, tan extremos. No llegamos a esos extremos porque no pudieron. Si ellos los dejan, ellos llegan. Ahora, el capitalismo se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción. Sí, como la Constitución del 40, ese es el capitalismo. No me voy a cansar de repetir esto porque Martí decía ser culto para ser libre, y estas escuelitas son para que no hacer el ridículo por ahí y que las personas se burlen de nosotros. Entonces, eso aquí ya vemos que la regla número 1 es un despropósito, es un disparate. Entonces, pero bueno, el objetivo es decir que ningún miembro de esta sociedad puede ser integrante de organizaciones socialistas como el PSC, la UJC, la FMC, el CDR, el DSE, el MININ o el G2. Eso ya es una ingenuidad, porque ¿cómo usted determina que esas personas, bueno, puede determinar pero hay cosas que no las puedes determinar. Es decir, que si lo primero que se te van a colar ahí, porque como en las redes están los agentes de seguridad del Estado, del Estado no, del gobierno, porque el Estado es una cosa y el gobierno es otra. El del gobierno castrista, de la dictadura castrista, se te van a colar ahí. Es decir, que eso es una formalidad. Si tú eres de G2, tú no vas a llegar ahí. Esto es una estupidez. Oye, mira, yo me integro a este grupo porque yo soy de G2, soy del MINI, soy del Departamento de Seguridad del gobierno castrista. Eso son estupideces, ¿entiendes? Así que la regla número 1 tiene el defecto ese, confunde socialismo con capitalismo. La incultura clásica de estas personas, que no sé dónde rayos estudiaron la carrera que estudiaron. Está muy raro eso. Parecen cursos emergentes de esto que daba en MININ. Ustedes saben que hay abogados de eso, graduados en MININ, médicos de eso, que entran a las facultades de medicina, que después mandan a las misiones, que son de personas del DTI y eso. Y esa gente las van aprobando y aprobando y pasándolas. Porque necesitan médicos en esas misiones, agentes, pero que primero sean agentes probados y después sean médicos. Es decir, las personas subestiman a los Castro, y los Castro trabajan a largo plazo. Y la gente dice, no, un médico no puede ser de la seguridad de Estado. Un médico no puede... No, un médico es lo mismo porque te los gradúan. Ellos son los dueños de las escuelas. Los dueños de las escuelas, ¿quiénes son ellos? Eso no tiene sentido. Bueno, esa es la regla número 1. La regla número 2 es
más chistosa todavía. Dice, no mentir, no especular, no hacer suposiciones o impresiones sobre información alguna. Es decir, que ya que hay censura. En primer lugar, lo primero es, dice, no, la regla 2 dice no mentir. Pero como ellos son mentirosos, parece que los que están ahí son tremendos mentirosos, ellos hacen un grupo oculto, un grupo que no es público, porque si yo puedo ver el grupo, te puedo decir, bueno, a Alex González le puedo decir que es tremendo mentiroso. ¿Entiendes? Los demás no puedo decirlo. Ahora, si yo entro al grupo y le digo al grupo que Alex González, bueno, esto es un grupo de fanáticos, como mismo el Partido Comunista, imagínate que yo entre al Partido Comunista y diga, oye, Fidel Castro no restituyó la Constitución de 1940. Imagínense que yo entre al partido. ¿Qué van a hacer? Me votan. Ahora, si usted entra a este grupo y le ve la cara a todas estas personas que se ocultan en este grupo, y usted dice, mira, aquí traigo una prueba de que Alex González es un mentiroso, por lo tanto él no cumple la regla 2 y hay que sacarlo de esta sociedad. ¿Qué hacen? Te votan porque el partido este está hecho por Alex González. Es decir, es la misma mierda que el Partido Comunista. Es la misma mierda que el Partido del Pájaro. Si tú llegas al Partido del Pájaro y dices, mira, Otaola es esto y es esto y es esto. Es una persona que no defiende la Constitución del 40. Es una persona que le hace bullying a los cubanos. Es una persona que ha dividido a los castristas, a los anticastristas en dos grupos. Eso nunca se había dado en el exilio. Por lo menos que eran anticastristas tenían una idea en común. Te votan del Partido del Pájaro. Es decir, que estos son intocables en el Partido del Pájaro porque, como ustedes lo ven. Entonces la regla 2 es otra gran mentira porque estos mentirosos se esconden ahí. Yo exhorto a que entre y se incorporen a ese grupo y saquen los nombres de todos los que están ahí. Entren a esa sociedad, saquen los nombres y los publiquen, los hagan públicos para nosotros poner, descaretar a todos los mentirosos estos. En el grupo son poquitos miembros, hay 73 personas, eso está dado porque no se le ha hecho la publicidad. Ahora cuando yo le haga la publicidad va a entrar un poquito más de personas. La poste, la pase para YouTube y esas cosas. Ahora la gente va a decir, pero ¿por qué tú publicas eso y lo criticas? Señores, yo no puedo autocensurarme. Yo voy a hablar de política, tengo que hablar. Si el Guerrero dice que Otaola, el papá era teniente coronel, lo publico. Que Otaola saque y lo desmienta. Eso es un análisis político de eso, que es una información importante, ¿no? Entonces, no mentir, ya sabemos que, empezando la cara visible ahí de Alex González, eso es un mentiroso patológico. Así que la regla 2 ya no la cumplen los administradores de la página. No especular. Él especula que hace 20, 30 años que conoce la Constitución, bla, 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 pero no hay ninguna evidencia de eso. Es decir, que eso ya es una especulación porque no puede probarte eso. Así que en el caso del único miembro que es visible, el otro no lo conozco, no puedo hablar de otro señor, solamente veo que va ahí a la patria de todo. No hacer suposiciones e impresiones sobre información alguna. Es decir, que los que están en este grupo se les prohíbe comentar la información. Es decir, no se puede comentar las informaciones. Es decir, que este es un grupo para censurarte tu libertad. Es decir, las mismas reglas de las bases y principios de un partido. ¿Sí? Cuando usted pertenece a un partido, por ejemplo, usted es de Somos Más y lo primero que te dicen, no puedes ir por ahí hablando todo lo que tú quieras, lo que te parezca, porque aquí el que decide qué se puede decir y no se puede decir es Eliezer Ávila. Aquí yo creo que el objetivo es hacer lo mismo. Escoger el que pueda aquí hablar y decir lo que quiera es el máximo líder, que evidentemente es Alex González. Así que esto es lo mismo, es decir, una copia del Partido Comunista. No traicionar a la membresía. Es decir, ya ahí vemos que cualquier opinión contraria que usted tenga a los líderes de este partido, eso te van a llamar traidor. Eso es lo mismo que el Partido Comunista. No delatar. No sé qué van a delatar porque estas personas, que yo sepa, no están
haciendo nada contra el castrismo, no están usando violencia contra el castrismo y todas las cosas que hacen son públicas. Entonces, ¿qué tú vas a delatar si lo ya yo tuve que es público? Imagínate tú. Así que esto es un despropósito, la regla esta. No develar, no transferir información secreta de la membresía. Es decir, como todo partido, lo que se hable internamente o se discuta, no sé, eso yo lo veo normal, ¿no? Lo veo bien que sea así, porque si ellos tienen un partido, por supuesto que deben de discutir cosas internas Pero el cubano es chismoso. Ustedes vieron que Wilfredo entró al grupo de líderes y yo me enteraba y el otro se enteraba y Wilfredo con chismorreteo y chismorreteo. Se enteraban de cosas ahí que violaban las normas hasta que lo votaron ahí deshonrosamente. Ahí, al final lo votaron de ahí. Sí, porque no se pueden aguantar la lengua. Entonces va a ser difícil eso. Y lo otro que el mismo partido, pues, este mismo partido de derecha, crea las bases para chisme, porque como no se conocen los miembros, ahí se va a incorporar alguien no sé, de los Castro, alguien de otro partido, va a entrar y va a publicar las listas y tú no vas a saber quién es. Esto es tonto. Es decir, es tonto porque tú no puedes saber quién es. Así que como los miembros que están ahí se pueden conocer entre ellos, es decir, que esto es una estupidez. Pero bueno, estos son cosas clásicas de Alex González, ¿no? Alex González es una persona que está muy afectada por el castrismo. Él siempre se está proponiendo cosas, pero nunca hace nada, ¿no? Y entonces, cuando hace algo, le salen estas disparates sin lógica. Ningún miembro puede ser afiliado al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Bueno, ellos no te ponen esto porque como son un partido de derecha, los miembros como Alex González del Partido Republicano y los demás son partidos republicanos, por eso es que ellos no pueden decirle partido a un partido, ¿entiendes? Porque eso de que no, porque en Estados Unidos no puede haber un partido, señores, eso es mentira. Mira, ahí está Eduardo Arias. Eduardo Arias no se dejen meter mentiras por estos descarados. Esta gente son unos descarados y unos manipuladores todos. Alex González. Alex González tiene esa tendencia a manipular a las personas. Y entonces, como él es del Partido Republicano, pone la regla esta de que no puedes pertenecer al Partido Demócrata. Yo la veo bien porque si tú vas a ser un partido de derecha no puedes ser de demócrata, pero realmente yo creo que la causa por la que no se pueden llamar partido es porque él pertenece al Partido Republicano y algún principio del Partido Republicano a lo mejor prohíbe pertenecer a otro partido. Pero la mentira de estas personas es que no se puede hacer un partido en Estados Unidos. No, el PNC, el partido de Eduardo Arias. Eduardo Arias está en Estados Unidos y se llama partido. Entonces eso es mentira. Cuando ellos le digan, no, en Estados Unidos se puede tener un partido, les dicen, eso es mentira. Ahí está el partido del pájaro. Ahí está el partido de Eliezer Ávila. Así que todo eso es mentira. Regla 4. Todos los miembros deben ser partidarios de la continuidad del hilo constitucional cubano. Es decir, eso también necesita una redacción, porque es una manipulación. Es decir, tú puedes ser partidario de la continuidad del hilo constitucional cubano, pero realmente no estás pidiendo restituir la Constitución del 40. Es decir, que ahí habría que hacerle la pregunta, ¿ustedes quieren que se restituya la Constitución de 1940? ¿Sí o no? Porque no, parece que tienen miedo de decir que esta es la regla 4. Ya aquí la regla 4 contradice la regla 2. Ya ahora lo voy a demostrar. Fíjense en 9 reglas. ¿Cuántos disparates hay? Imagínense ustedes. Así no se puede derrotar la dictadura, porque si creas un partido y empiezas hablando disparates, dice bueno, por eso se los critico para que lo arreglen, ¿no? Porque si no saben cómo hacer un partido, ustedes me llaman y yo les digo cómo se hace un partido. De derecha, de izquierda, de centro. Yo me sé todo eso. Lo empezamos a trabajar. Yo les ayudo desinteresadamente porque necesitamos partidos. Necesitamos partidos de derecha. Necesitamos más partidos de izquierda. Pero de verdad que las personas se definan como partidos, ¿no? Bueno, la regla 4. Todos los miembros deben ser partidarios de la continuidad del hilo constitucional cubano. Es decir, no dicen si quieren la restitución de la Constitución del 40 o no.
se van de esos live, al parecer no saben si quieren o no. Y después viene lo peor, y leales al gobierno constitucional cubano de la transición. Aquí hay una contradicción, porque el gobierno constitucional cubano de la transición, nosotros hemos demostrado que no existe, porque se va el artículo 148, te lo dice claro. El artículo 148 de la Constitución cubana te dice lo siguiente. Vamos a buscarlo para que quede esto claro. Vamos a buscar aquí constituciones. Vamos a esta constitución que está aquí en el movimiento constitucionalista. ¿Dónde está? Artículo 148, 139, tienen que estar aquí. Entonces, el artículo 148 dice lo siguiente. El vicepresidente de la República sustituirá al presidente en los casos de ausencia. Es decir, si el presidente está ausente, incapacitado o muerto, el vicepresidente lo sustituye. En este caso, el presidente del gobierno constitucional está ausente, no existe, no liderea ese partido. Entonces ahí sale Clavijo y Rubén. Entonces estas personas apoyan el partido, el gobierno de Clavijo y Rubén. Así que esto ya, en la regla 2 dice no mentir, y en la regla 4 ya empiezan a meter mentiras, pero mentiras garrafales, porque aquí te lo dice claro. El artículo continúa, el artículo 148 dice, si la vacante fuese definitiva, es decir, si el presidente se ausentó definitivamente, el presidente Julio Balcerán de Val está ausente desde que se murió Tarafa. No hay ninguna evidencia, solamente hay un video por ahí que nos mandaron a nosotros, lo editamos, lo quitamos lo feo, lo publicamos para que no se viera feo, pero nunca pudimos comprobar si ese es el presidente. A lo mejor es un amigo de Clavijo, a lo mejor es un amigo, nunca se puso un documento que probara que ese es el presidente. A lo mejor es el papá de un amigo de Rubén. Así que si usted es presidente, mire, recuerden a Batista. ¿Quién no conocía a Batista en 1940? Batista es conocido en Cuba desde la pentarquía, desde el 33, 34. Sí, en 1940 todo el mundo conocía a Batista. Y cuando Batista se va a postular para presidente, le dicen, la comisión electoral le dice a Batista, hey, Batista, todo el mundo te conoce, tú eres un tipo famosísimo. Pero hay un problema. ¿Dónde está tu inscripción de nacimiento? ¿Dónde están tus datos? Y Batista a esa hora tuvo que salir a correr. Tuvo que pagar $10,000. Creo que fueron 10,000 pesos cubanos, ¿no? Que además era equivalente a los dólares. Para que le hicieran, para presentarse a las elecciones, para que le hicieran en Bania, donde él vivía por allá, por donde vivía Batista, en Holguín, para que le sacaran una inscripción de nacimiento y a testificar que Batista era Batista. Entonces esta gente hablan de que apoyan la Constitución del 40, bueno, no dicen que la defienden. Es decir, que eso es otra cosa que está en duda. Pero a la vez violan el artículo 148 porque el presidente está ausente, posiblemente esté incapacitado para liderar un gobierno constitucional como lo hizo Tarafa, que fue el mejor presidente constitucional que ha habido. Entonces, esto ya aquí, la regla 4 viola fragantemente la regla número 2. Es decir, que es un despropósito, un disparate. Entonces, ya vemos que esto todo es una falsa, llena de mentiras, de manipulaciones. La regla 5 dice, ningún miembro puede ser partidario de ideas socialdemócratas, socialistas. Bueno, mira, aquí rectificaron, ¿no? Populistas. Bueno, esto es populismo aquí. Esto es populismo, ¿no? Puro populismo, porque izquierdistas, centristas, neocomunistas, marxistas, neomarxistas, marxismo cultural o capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado es más o menos lo que se existió es un tipo de derecha nacionalista que existió en Alemania, empezó en Italia con Mussolini, donde ellos abogan, esta derecha aboga por ellos perpetuarse en el poder y controlar las grandes industrias, pero
siempre manteniendo la relación Estado con propiedad privada de las grandes industrias. Fue un sistema muy exitoso, pero paró en un imperialismo que al final fue derrotado, ¿no? Ahora, la regla 6, ningún miembro de la sociedad puede ser parte o solidarizarse con los movimientos producto del marxismo cultural, el aborto, feminismo, supremacía étnica o racial, BLM, Black Lives Matter, comunidad LGTB. Es decir, que si tú eres de la comunidad LGTB, no puedes ser de este partido o similares. Es decir, ya aquí o hablando en claro, los maricones no pueden estar aquí. Entonces ya aquí vemos la discriminación. Es decir, por un lado dicen que no. Entonces aquí ellos se violan la Constitución del 40. Es decir, ya esta regla, esto viola lo que dice la regla 4. Porque si usted busca aquí en la Constitución del 40, es decir, que esto es una sarta de disparate. Es como un saco donde meten todo ahí y lo revuelven y sacan las letras. Meten la mano, sacan una letra, la ponen y después no lo leen y no saben que una cosa está en contradicción con otra. Aquí lo dice, mira, el artículo 2 de la... a ver, ¿dónde están? En los derechos fundamentales. A ver si en los derechos fundamentales. Sí, yo creo que en los derechos fundamentales. Oh, aquí está. Esto viola el artículo 20 de la Constitución. Es decir, que esta gente son anticonstitucionales. Todos los cubanos son iguales ante la ley. Para ellos todos los cubanos no son iguales. La República no reconoce fueros ni privilegios. Se declara inlugar. Es decir, que este partido no califica para elecciones en Cuba. Se declara ilegal y punible toda discriminación por motivo de sexo. Sí, pues no puede discriminar a los comunidades LGTBQ, raza, bueno, ahí no habla nada de raza, de color o clase o cualquier otra lesividad a la dignidad humana. Es decir, que como partido no califican para unas elecciones en una Cuba libre. Entonces no sé si estos disparates es más una paja mental, una paja política que a nadie le interesa. Así que no puede... Es decir, que le prohíben a los miembros ser parte de la comunidad LGTB. Así que por ahí ya pocas personas van a llegar ahí a ese partido. Es un partido minoritario, básicamente insignificante, como el Partido Comunista en Rusia, el Partido Comunista es decir, todos los extremos se tocan. Es decir, la diferencia entre el Partido Comunista en Estados Unidos y en Rusia, que son una super minoría, y el partido de Ale González, de derecha, es ninguna, porque como están tan al extremo, son una anécdota política. Esto es como una anécdota política. La regla 7. Ningún miembro puede ser practicante de religiones contrarias a los valores de la fe cristiana, nuestra herencia de Occidente y a la tradición judeo-cristiana. Es decir, que ningún miembro puede... Esto no significa que... Yo lo interpreto así, porque no creo que sea el disparate llegue hasta estos niveles de también oponerse. Es decir, que ya por aquí vemos que esto es como parece un partido de eso creado por Villamaristas para dividir más a los cubanos. Porque aquí lo que se está tratando es de dividir a los cubanos. Todo lo que se hace es dividir a los cubanos. Los únicos que unimos a las personas somos nosotros. No hay más nadie que una a las personas. Ahora, eso sí, nosotros no nos pervertimos, no luchamos por view, porque para eso, imagínate tú, tendríamos que apoyarlo todo. Y bueno, si quisiéramos view, lo apoyábamos todo. Haríamos como, qué sé yo, como Milanés, como esa gente, ¿no? Es decir, los propósitos son distintos. Milanés tiene propósito de hacer negocio, vender pullover y eso, y él hace su negocio de esa manera. Pero nosotros tenemos tenemos familia en Cuba. Estas personas no tienen familia en Cuba o no quieren sus familias en Cuba y no les interesa la libertad de Cuba. Y nosotros lo que tratamos es de llevar a cabo la libertad de Cuba. Entonces esto lo que significa es que las religiones que están en contra de la fe cristiana no son las religiones afrocubanas en sí. Puede ser que haya algún miembro, ¿no?, que esté en contra, pero en esencia las religiones afrocubanas
no están en contra de las religiones cristianas. Él se refiere aquí a las religiones islámicas de carácter radical. A ver, para que se entienda esa regla 7. Es lo que él quiere decir ahí. Él forma unos trabalenguas ahí. Bueno, ustedes han oído sus directas y han dormido felices con esas directas. Es decir, que estas personas no pueden hablar las cosas claras y forman un babeo y al final nadie entendió nada. Que están traumados con el castrismo, les ha hecho un revoltillo ahí adentro y no dicen las cosas claras. Regla número 8. Todos los miembros deben estar de acuerdo, conspirar y o colaborar con el derrocamiento de la tiranía por la fuerza, ya sea una rebelión popular, golpe de Estado o la intervención militar. Esta regla 8 también es una mentira, porque esta gente son los que critican a los clandestinos que luchan de forma violenta. Es decir, que esto es populismo. Entonces por ahí arriba dice que están en contra del populismo. Esto es para aparentar ser políticamente correcto. Es decir, que las reglas se contradicen unas con otras. Porque ¿dónde están las pruebas de Ale González luchando con violencia contra el castrismo cuando ellos fueron los primeros que critican a los clandestinos por usar la violencia contra los castros? Es decir, que en vez de criticar el terrorismo de los castros contra el pueblo de Cuba, estas personas lo que hacen es ponerse del lado de los castros cuando llaman a los clandestinos terroristas. En vez de llamar terroristas a los castros, ellos llaman a los... y todos se juntan. Yo estoy seguro que los que están ahí adentro son parte de eso, de los que critican la violencia. Entonces ya vemos que la regla 8, por eso que no se puede saber quiénes son los miembros, porque si uno sabe quiénes son los miembros, lo primero que le va a decir, oye, pero mira, este no califica para estar ahí. Es decir, en definitiva, esos 73 miembros, habrán 3 personas verdaderamente decentes que cumplan estos estándares. Los estándares que están pidiendo no son humanos. No son ni humanos. Ya no es que ellos no los cumplan, porque evidentemente no los cumplen, sino que no son ni humanos. Así que esto es una paja mental de Ale González. Entonces, la regla 9 la ponen como regla 7. Así que eso está mal ahí. Tienen que borrarlo, editarlo y volver a ponerlo. Así que esto lo hicieron por... Es decir, lo primero que usted ve ya tiene errores de escritura. Nadie, de los 73 miembros, nadie se ha leído esto. Yo soy el primero. Ustedes también del nivel de locura que le ha creado Fidel Castro al cubano en la cabeza. ¿Qué clase de nivel de locura? Bueno, yo tuve suerte, venir de una familia cristiana, luchadores anticomunistas, como decía mi abuelo. Mi abuelo decía que el comunismo, cuando yo me entero que una cosa no es lo mismo que la otra, y le explico, y dice mi abuelo, ah, sí. Digo, sí, mi abuelo, el comunismo no es eso. Me dice, no sabía, imagínate niño, yo no estudié mucho. Entonces, la regla esta no es la 7. Es decir, que son 9 reglas. Pero ellos no se la han leído, porque si tú te lees esto, te das cuenta de eso. Es decir, que ni a los miembros de este partido le importa el partido. Ni a los mismos que lo crean se leen esto. Esto es como el Partido Comunista. A lo mejor si te hace una encuesta del Partido Comunista, nadie del Partido Comunista se sabe ni los estatutos del Partido Comunista. Ya imagínate tú, la Constitución del 76, la Ley Fundamental del 59 o la última Constitución del 2019. Así que esto es como el Partido Comunista. Todo el mundo dice, Alá, ¿cómo dicen? Alá, Alex González, Alá, léate toda esa mierda tú. Nosotros no nos interesa. Dice, ningún miembro de la sociedad puede ser parte del aparato económico del régimen cubano y o tener relaciones comerciales y o negocios o empresas que se destinen a generar ganancias de la actual situación. Aquí situación está mal escrita. Le faltan palabras. Dice sitúa. Supongo que es situación. Así que esto lo hicieron a la carrera. Supongo que ahora con esta crítica lo vuelvan a revisar y dejen de adorar caudillo. Alá, Alex González, esa mierda te la vas a leer tú solo. Ni 9 reglas se leen. Esto es una fantasía. Entonces, vamos a dejarlo ahí para que sea cortica. Y a ver si mandanle los links a estas personas para que
arreglen todas estas contradicciones, todos estos disparates y arreglen los errores tipográficos estos que tienen aquí. Que tengan buenas noches y muchas gracias. Pude darla directa, me sentía mal, pero pude darla porque hay personas que me están diciendo que siga con las escuelitas, que están aprendiendo mucho, no las ven en directo, pero las ven en Cuba. Ustedes saben que en Cuba no se las arregla, no de ahora. En 1959 en Cuba circulaban todas las películas, circulaba la música de los Beatles. Es decir, que si usted en Cuba tiene interés en algo, la información llega. La misma Constitución del 40, ya nosotros llevamos 2 años divulgándola dentro de Cuba, y hay muchas personas que ni nos conocen a nosotros, pero sí le ha llegado la información de... Mira, Iliana Hernández, que tanto se negó a defender la Constitución del 40, ya empezó a defenderla. Hay otros grupos que están defendiéndola. Hay algunos que están manipulando las cosas, pero bueno, están haciendo nuestra agenda. Porque el otro día decía Aldo Prado y Marucci, Mondeja, únete a nosotros. Pero ¿cómo me voy a unir a ti si tú te uniste a nosotros a defender la Constitución? Es que son cosas que no tienen lógica. Si tú te unes al movimiento constitucionalista a defender la Constitución, ¿cómo ahora tú me vas a decir a mí que me una a ti? Si tú llevas 1 mes o 2 hablando de Constitución, de defender la Constitución, y ahí están todas las pruebas de nosotros de 2 años hablando de Constitución. Es decir, que hay gente manipuladora, estúpida, porque eso no es estupidez. Pero bueno, la gente no son estúpidos. Ellos abusan de la inteligencia del cubano y dicen, no, engañé a todo el mundo, que yo soy el que creé el movimiento constitucional. Mi hijo, el movimiento constitucionalista está ahí, todo está ahí creado, todos los actos que se han hecho. Es más, que lo primero que tienes que hacer si creas un movimiento es hacer lo que hicimos nosotros, es estudiarte la Constitución artículo por artículo, a ver si aguanta. Porque hay mucha gente, no, que yo soy de... No, nosotros cogimos artículo por artículo públicamente y lo discutimos. Ahí día tras día, desde el artículo 1 al 286. Eso está ahí. Ahora sí no se puede hacer como Fidel, meter mentiras que yo hice, que yo no hice. Esas mentiras que mete Aldo Prado, esas guayabas que le intenta meter a la gente, ya no se pueden porque ahí están los récords de él y los récords de nosotros. Pero no importa porque él está haciendo nuestra agenda. Nosotros siempre dijimos que hablaran bien o mal de la Constitución era positivo porque ayudaban a divulgar la Constitución, ¿entiendes? Entonces, bienvenidos también a todos que con más o menor grado de conocimiento que venga a defender la Constitución. Una cosa es hablar de Constitución y otra es la estrategia C40. La estrategia C40 no es los defensores C40. Sí, porque lo que es Aldo Prado y Marucci es defensores de la Constitución. Eso es una sola entidad. Ellos no entienden la estrategia C40. Pero la estrategia C40 tiene 6 entidades, porque no hay un líder. Nosotros nos dimos cuenta que si ese es un líder, va a ser como un partido. Y el castrismo es especialista en eliminar líderes que se vayan por arriba de lo normal. Entonces repartimos el poder. Si Aldo Prado es defensor de la Constitución del 40, Marucci es defensor de la Constitución del 40. Ellos pueden crear el Frente Constitucional, el otro puede crear como Whitney, el no sé qué cosa constitucional, pero es lo mismo, todos son defensores de la Constitución. No hay ninguna idea nueva en eso. Pero ellos no son clandestinos, ellos no tienen control de los grupos clandestinos, porque para eso están los comandantes de las células clandestinas, que ya ahora con este gobierno que estamos creando, ya todo eso está saliendo con más claridad. Y están los líderes C40, que Marucci y al ser defensores de la Constitución, que pertenecen al movimiento constitucionalista, no pueden haber ahí 2 movimientos constitucionalistas, porque el movimiento constitucionalista tiene un solo representante que es Jaraicó. Todo eso es una fantasía. Y lo otro es que como el gobierno constitucional no existe, nosotros creamos un gobierno cívico-militar donde Marucci y Aldo Prado no pertenecen a ese gobierno porque ellos son defensores de la Constitución. Es decir, son varias entidades, 2 entidades más que estamos trabajando en echarlas a andar. Entonces, que tengan buenas noches y muchas gracias por escucharme.